Hi, bitches. I'm a fucking star! The whole world is gonna know my name! Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. ¿Ustedes cómo describirían a la nostalgia? A lo que los hace sentir. De la nostalgia yo podría decir que es aquella sensación de placer con un tinte de tristeza que suele agobiarnos cuando recordamos el pasado. Es una emoción que nos obliga a autorreflexionar acerca de cómo interactuamos con nuestros propios recuerdos, con las personas y eventos que marcaron nuestras vidas y que nunca lograron irse de ese pequeño espacio en nuestras cabezas que almacena nuestras memorias. Un anhelo melancólico o excesivamente sentimental por regresar a o por algo de un periodo pasado o una condición irrecuperable. Sentirnos nostálgicos es la herramienta perfecta para comprender algunos sentimientos como la soledad, la desconexión hacia nuestras vidas y quienes nos rodean, pero es un arma de doble filo, pues estancarse en un estado constante de nostalgia nos haría aferrarnos al pasado y a olvidarnos del ahora. Psicológicamente hablando, tiene la función de una especie de refuerzo emocional, algo de lo que depender cuando nada más parece ser tan bueno como lo recordábamos. No están teniendo un déjà vu. Si me han seguido desde hace mucho tiempo, probablemente no, pero se habrán dado cuenta de que ya había hecho este video. De hecho, fue de los primeros videoensayos que subí en este canal. Así que creo que se darán cuenta de que quizá dejó mucho de que desear. Mis habilidades como youtuber no eran las mejores en ese tiempo y siempre fue un tema que me interesó muchísimo y siento que merecía hacerle más justicia de la que le hice en aquel entonces, así que decidí repetirlo. Ya llevamos 2 videos repetidos en este canal y no creo que vuelva a ser otro, a menos que de verdad cambie de opinión, lo cual suele suceder muy a menudo, así que no me tomen la palabra tan en serio. En fin, espero que esta versión refleje mucho mejor lo que yo tenía en mente de un inicio. Lo maravilloso de la nostalgia es que es bastante universal y quizás no todos tengan nuestros mismos recuerdos y los sentimientos que nos acarrean, pero sí comparten esa cualidad entrañable que nos hace aferrarnos a ellos en primer lugar. El querer volver a ese momento que llamamos felicidad. De hecho, la nostalgia está tan marcada en nuestra cultura que hay celebraciones alrededor de ella. En Uruguay, cada noche del 24 de agosto celebran la Noche de la Nostalgia. Esta nació a partir de la idea que tuvo un empresario en 1978 y el resto, como dicen, es historia. Ahora se ha vuelto toda una atracción turística y básicamente su atractivo es que toda la noche pasan música vieja. Digamos, podrían hacer la temática de los 90s y pasarían pura música de esa época, incluso celebrada en múltiples discotecas alrededor del país. Lo cómico que encuentro en esto es que a pesar de ser celebrada ahora, la nostalgia solía ser considerada un padecimiento o incluso una enfermedad neurológica a la que se le atribuían síntomas como la dependencia, fiebre y dolor. Más adentrados en el siglo XX se añadieron otros como la ansiedad, tristeza y el pesimismo. Luego esta se empezó a ver como una forma de depresión. El hecho es que siempre ha cargado una disfunción muy característica, muy apegada a la insatisfacción. Curiosamente, hasta se consideraba que tenía cura. La profesora Svetlana Boym detalla que algunas de las curas para la nostalgia eran las sanguijuelas, emulsiones cálidas e hipnóticas, opio, entre otras cosas. Podríamos decir que está compuesta de 4 partes: la autorreflexión, la memoria autobiográfica, la regulación emocional y las autorrecompensas. La nostalgia está centrada en el yo, originándose de nuestras vivencias y las emociones que éstas producen. Si lo analizamos, nos daremos cuenta de lo personales que son las experiencias que nos provocan nostalgia
y usualmente siempre seremos el protagonista de esta fantasía. Esta característica pone al yo como el héroe de la historia. Por ejemplo, cuando reflexionamos momentos en los que fuimos traicionados por alguien cercano. Esta autorreflexión nos permite llegar a conclusiones más profundas sobre la muerte, la intimidad o el sentido que le hemos dado a nuestras vidas o la falta de este. La nostalgia involucra efectos tanto positivos como negativos, de ahí viene su personalidad agridulce. Cuenta con la capacidad de regular asociaciones negativas, lo cual calma el conflicto emocional al que nos enfrentamos. Creo que de aquí nace su característica más prolífica, el hecho de que ojos nostálgicos lo ven todo de color de rosa. Así que al encontrar una emoción dolorosa, decidimos contrarrestarla con un lente alegre y significativo. Como Intensamente, que tienen este aparato en el que meten los recuerdos de Riley, y las demás emociones no quieren que tristeza los toque, pues se vuelven azules. O sea que Riley se siente mal al pensar en estos. Pero al final, la única forma de solucionar el desapego emocional de Riley es que tanto alegría como tristeza toquen el pensamiento. Ambos colores se juntan, causándole nostalgia a Riley. La nostalgia está relacionada a la búsqueda de recompensas. Esta está orientada a un enfoque específico que fortifica la motivación. Digamos, cuando estamos tristes, buscamos un recuerdo que o nos haga sentir peores o nos haga sentir mejor. Como les describiría la escritora Danielle Campoamor, la nostalgia nos sirve como un pacificador emocional, ayudándonos a acostumbrarnos a nuevas realidades que son terribles, estresantes y traumáticas. Se podría decir que la nostalgia se ha vuelto como la nueva norma en esta última década, y es que es notorio que esta prevalece cuando nos atacan los tiempos de crisis. Fue utilizada como un término por primera vez por Johannes Hofer al descubrir una condición específica en los soldados mercenarios suizos. Si tomamos en cuenta su definición lingüística de literalmente el dolor provocado por estar lejos de casa, con el hecho de que era vista en estos soldados, podríamos asumir que lo dicho anteriormente es cierto. Quizás subconscientemente, el extrañar su hogar se originaba de los probables recuerdos de la infancia que tenían, es decir, los tiempos libres de guerra. Dado el contexto histórico en el que vivimos, con acontecimientos históricos plagando el día a día, era de esperarse que la gente empezase a extrañar el ayer. Sobre todo en los tiempos de pandemia, en los que nuestro exilio nos obligó a hacer una autorreflexión del pasado, quizá para no abrumarnos con todo lo que nos rodeaba, o porque ya no había ni trabajo, ni amigos, ni ruido de fondo que nos evitara la tediosa tarea de enfrentar los recuerdos indeseados o los mejores días. De aquí nace una pseudo hipótesis personal acerca del porqué de la regresión 20 años atrás hacia los 2000. Si eres de la generación Z o de los millennials más jóvenes, entonces tu niñez o tu temprana adolescencia se desarrolló durante esta década, lo cual explicaría los ideales que se observan en nosotros actualmente. Un maximalismo que busca tapar cada agujero miserable de nuestra existencia. Después de todo, los 2000 son reconocibles por sus excesos desmesurados. Querían el dinero, las mujeres, el poder, las joyas, los autos, las mansiones, la ropa de marca, y los que no teníamos ni para un llavero del logo de Chanel, nos la pasábamos embelesados frente al televisor viendo las vidas excesivas de las estrellas. Después de todo, dicha decadencia viene como una respuesta al 9/11 y a la posterior recesión del 2008. Como verán, la respuesta que tenemos como sociedad ante eventos traumáticos es enterrarlos bajo pilas de consumerismo. Un término que se ha popularizado mucho actualmente en la industria musical es el recession pop o el pop de recesión. Una forma cariñosa de llamar al pop de a mediados de los 2000 hasta principios de los 2010. Se llama así porque los años de su apogeo coinciden con la caída de la bolsa y la subsecuente recesión económica en Estados Unidos.
una de las peores, cuyos efectos siguen presentes en la actualidad. Piensen en el primer álbum de Lady Gaga, toda la carrera de Florida, Far East Movement, Cobra Starship, Nicki Minaj, Pitbull y los Black Eyed Peas, los artistas del recession pop por excelencia. Lo que encontrarán que muchos de estos tienen en común es que su música generalmente era divertida, con letras superficiales, usualmente sobre cómo el viernes y sábado por la noche eran el mejor día del mundo, alcohol, chicas sexys en la discoteca y muchos excesos. Y déjenme decirles que sus videos venden toda la experiencia de ir a una discoteca como algo muy trascendental, y déjenme decirles que no lo es. De verdad que me esperaba muchísimo más, ya lo había idealizado demasiado y quedé francamente decepcionada. El hecho es que la misión de esta sección del pop era explícitamente servir como música de fondo durante una fiesta, levantar los ánimos, darte algo que te inspirase a beber el doble de lo permitido y subirte a la mesa y hacer el ridículo. Este es un mensaje de servicio público para decirles que Stardust Starfish no apoya las bebidas en exceso, y si planean atrofiarse sus riñones antes de llegar a los 25, háganlo bajo sus propios riesgos y no beban y conduzcan. No sean imbéciles. Hoy en día todos quieren decir que están haciendo recession pop, y en cierta forma podría ser cierto dado el estado actual de la economía, siguiendo la línea de lo que ya dijimos sobre nuestra necesidad proverbial de lamer nuestras heridas, ignorándolas y llenándonos las cabezas con basura sin sentido. Entonces era más que esperado que el recession pop volviese. Si no, vean la popularidad inmensa del álbum Brad de Charli XCX, que aunque sí tiene canciones sobre meterse coca, pero de forma slay y ser una 365 party girl, si lo escuchan con detenimiento es mucho más profundo que eso y toca temas más personales. Pero por supuesto decidimos ignorar eso y simplemente nos importaron los ritmos electrónicos. Uno de los estereotipos que se manejan sobre la generación Z es que esta tiene más conciencia social en ciertos aspectos como las causas sociales, la salud mental y el declive del actual sistema económico de consumo y capitalismo. Claro, esto no es necesariamente cierto para todos, lo cual ha quedado claro con el resurgimiento del tradicionalismo y conservadurismo. Pero cabe destacar que no hemos sido la primera generación que se ha preocupado por el mundo en el que vive. Si no, veas el movimiento hippie de los 60s, con personas motivadas por la insatisfacción y el deseo de alejarse de la normativa impuesta por los líderes pro guerra, o el movimiento feminista y el Stonewall de los años 70. Ahora comparemos esto con los 2000, que trajeron consigo la normalización de desórdenes alimenticios y en general ideales de belleza tóxicos e inalcanzables, y una nueva ola de antifeminismo, pues ahora que las generaciones pasadas habían luchado por llegar hasta este punto, no se consideraba necesario volver a tocar el tema. La realidad es que muchas personas evitaban llamarse feministas, pues su definición había sido tergiversada. Se le veía como algo inútil para la sociedad moderna. Tiempo después veríamos el grave error que fue adoptar esta posición. Incluso el mismo nombre es irónico, pues nuestra generación era demasiado joven como para recordar el legítimo pánico que se compartía mundialmente con el nuevo milenio y las potenciales repercusiones del virus del Y2K. Sin embargo, decidimos recordar los tops hechos con bufandas de seda, los jeans de tiro bajo y la Sony Cybershot. Pero aceptar esto sería contraproducente, pues lo que se busca es volver a cuando todo era mejor. Por ende, se revive históricamente a través de lo estético, pasando por alto el valor moral que se manejaba en el susodicho, lo cual resulta más fácil para la generación más joven, pues no vivieron enteramente los hechos, probablemente porque aún eran niños o no habían nacido. El buscar referencias en los hashtags Y2K Aesthetic o Y2K Fashion en TikTok y Pinterest solo te genera imágenes con filtros brillantes de celebridades en conjuntos de la época e imágenes de los realities de figuras como Paris Hilton y Nicole Richie. Y siendo una generación que la mayoría de las veces se ahoga en su propia
conciencia social, el enfocarse en la superficie para no tener que adentrarse más a fondo y arruinar lo único que les ha dado algo de alegría entre tanta basura, no sería el peor de los pecados sociales. Se podría decir que los millennials tienen la fortuna de haber vivido las eras que ahora se están volviendo a popularizar y poder revivirlas a través del internet. Gran parte de su juventud fue documentada en vergonzosas publicaciones, fotos y videos en los inicios de las redes sociales, y básicamente sus recuerdos están en la palma de su mano. Literalmente. Brian Trunzo describió estas ráfagas de nostalgia actuales como eras casi vintage. El ciclo nostálgico se ha achicado y lo casi vintage es la idea de lo vintage que aún no ha cumplido más de 20 años, lo que data de hace 5 o 10 años. Algunos expertos en el campo de ventas y tendencias tildan a los millennials como aterrorizados por el cambio. Para ellos, la nostalgia es la moda, y por esto los diseñadores y creativos encargados de imponer se enfocan en darle un nuevo toque a algo viejo, pues es notable que tienen un gran público dispuesto a comprar. Se dice que los millennials carecen de la imaginación necesaria para crear lo suyo y prefieren quedarse con lo que ya conocen o lo que otros les dicen que es lo nuevo y novedoso debido a la cultura del influencer que han perpetuado. Me arriesgaría a decir que creo que la falta de creatividad podría estar más del lado de los millennials que de las marcas. Parece que la generación millennial a veces carece de imaginación y tiende a apoyarse más en eventos y experiencias del pasado, en lugar de arriesgarse a crear nuevas experiencias por sí mismos. El mercado en torno a la nostalgia no se basa solamente en lo viejo. Se trata de hacer que lo nuevo parezca viejo, que tenga el encanto suficiente para atraer tanto al público que lo consumió en un principio y al público que apenas lo ha descubierto. Esto se ve reflejado en muchos ámbitos del consumo. Lo vemos en la música con géneros como el pop punk volviendo a ser mainstream de la mano de artistas como Olivia Rodrigo, que ha revivido lo que fue popularizado por Avril Lavigne y Hayley Williams. Y no solo eso, muchas cantantes pop están tratando de imitar el estilo y ritmo de las estrellas pop de los 2000. Tate McRae es uno de los ejemplos más recientes de alguien que claramente quiere reproducir el sonido de la música pop de los 2000. Algunos dicen que justamente ese esfuerzo es lo que no le permite crecer como artista. Esto viene a ser la remasterización de la nostalgia. El patrón de tendencias está dividido en 3 etapas. En la etapa de innovación se introduce un estilo en particular a un público en específico y solo un número limitado de piezas son ofrecidas. En la etapa de culminación va en torno a la acelerada aceptación masiva en general. La cantidad de piezas incrementa y su precio disminuye para que más personas lo consuman. Y por último, la etapa de declive, en la que su atracción se pierde y las piezas son vendidas a precios de descuento. La demanda disminuye drásticamente y se vuelve obsoleta. La vida de un producto es determinada por el consumidor, no el diseñador. Muchas modas son introducidas y el tiempo se mide de acuerdo a los ciclos de tendencia. Digamos, un iconoclasta es aquel que dirige el rumbo de la moda y son personas que tienen un atractivo único en su clase. Por ejemplo, ya hablamos de Dapper Dan y su legado en este video de aquí, María Antonieta o Christian Dior. Creo que las tendencias siempre se referencian al pasado en una u otra forma. El ciclo de la moda es llamado un ciclo por una razón. Su velocidad ha sido acelerada en gran parte por las redes sociales. Semanas después de que un look aparezca en la pasarela, la gente ya tiene una versión de este en su closet y una foto de este en su línea de tiempo. En otras palabras, las tendencias se vuelven una noticia vieja mucho más rápido que hace 10 años. Y esto tiene mucho que ver con la fast fashion. Recuerdo específicamente la popularización del Indie Kit Filter
el patrón de vaca, la moda alternativa y bailes de TikTok que se popularizaron en en el 2020, que ahora consideramos extremadamente cringe. Y esto es algo que se ve demasiado en TikTok, el obsesionarse hasta morir con algo solo para desecharlo por completo como un trapo viejo. Y luego tenemos compañías como Shein, cuyos medios de producción son de otro nivel y les toma literalmente días lograr popularizar un knockoff de algo que utilizó una celebridad que se volvió viral. Por ejemplo, para el cumpleaños número 21 de Kylie Jenner, el enterizo que esta se puso se volvió tan viral que en pocos días ya podías comprarte tu propio enterizo en internet a muy bajo precio y de muy baja calidad, debo añadir. Aunque también podemos ver el amor de los Gen Z hacia el DIY o el hazlo tú mismo. Cuando no tienes plata, pero sí un cachito de creatividad, o ni eso, pero encontraste un buen tutorial, vas y te haces tu propio corset. Se trata de pedir prestado, de hacer las cosas accesibles a nuestro nivel. En general se trata de verse tan bien como la gente rica. El dinero no te compra el derecho de verte bien, eso es innato. Y si no, vean el escándalo actual cuando nos dimos cuenta de que una gran cantidad de productos de lujo, carteras en su mayoría, son elaborados en China y luego sus respectivas marcas le ponen sus logos. Llegó a tal punto que China decidió eliminar el intermediario y vender los productos directamente ellos mismos y te salen mucho más baratos. También se ha visto un incremento en el thrift shopping o las compras de segunda mano, o como decimos aquí, en el bulto. Y aquí tiene que ver otra cosa. Y aquí se ve otra vez lo casi vintage, lo que data de nuestra infancia, no de antes de que naciéramos. Véase como lo que queríamos tener en aquel entonces, pero que nuestros padres nunca nos compraron o sinceramente no tenemos la edad apropiada para usarlo. Es casi una forma de sanar a tu niño interior si lo quieres romantizar. Explico este fenómeno más a fondo en este video de aquí. Una idea popular en la teoría de la moda es que siempre ha existido una constante tensión entre el presente y el pasado y no hay manera de desvincularse por completo de una conexión con la historia. La música tiene todo que ver con esto. El arte siempre ha sido el promotor de la cultura pop. De hecho, estos se mezclan muy a menudo para crear su propio rubro de cultura. A todos les gusta la música de una u otra forma. A tu papá que le gusta Maná y Caifanes, tu mamá que sigue enamorada de Chayanne o tú con esa playlist más dispareja que el flequillo que intentaste cortarte tú mismo. Siempre ha habido música de la buena en cada década, sin importar la era, y siempre hemos tenido íconos. Los adolescentes de los 50 tenían a Elvis, Richie y a Buddy. Los 60 tuvieron la Beatlemania y a los rockeros psicodélicos, los 70 las bandas punk, los 80 a los tecladistas, los 90 los chicos grunge y los 2000 las chicas pop. Mira, quizás la música actual te parezca un bodrio y te jactes de que solo escuchas a Mozart, y no te culpo, Lacrimosa también es una de mis canciones favoritas. Pero ese discurso que se maneja de que la música nueva no es buena, ya está bastante gastado y no es algo novedoso. Pues mira, cada cosa tiene tres lados, el tuyo, el mío y el de la verdad. Y la verdad es que esto no es un asunto tan blanco y negro como alguna gente lo plantea. Necesitamos contexto. En los 70s y 80s la industria musical era diferente. Movimientos como el punk y el new wave ponían mucho énfasis en no perder su individualidad. Arriesgarse era aplaudido y por eso la variedad de actos musicales era increíble. Pero no había subgéneros como tal, al menos no tan desarrollados. Todo era más general, más amplio. Las canciones viejas ahora representan el 70% del mercado musical americano de acuerdo a la MRC Data, una firma que analiza música, y el mercado de música nueva está disminuyendo. Si el mercado se mantiene es en base a lo que ya existía.
Por ejemplo, Stranger Things le dio un segundo arranque de vida a la canción de Kate Bush, Running Up That Hill, sacada en 1985, que ya casi ha sido reproducida 500 millones de veces en Spotify y se cree que le ha generado al menos 2.3 millones en regalías, las cuales en su mayoría son para la cantante. Master of Puppets de Metallica también recibió algo de impulso al aparecer en la misma serie. Lo mismo sucedió con Euphoria. Cada semana una canción que saliera en el episodio estreno era utilizada en una gran cantidad de videos en TikTok y se viralizaba. De hecho, esta app ha sido responsable de que muchas canciones viejas vuelvan a ser mainstream. Si no, veamos Dreams de Fleetwood Mac, que se popularizó gracias al video de un tipazo disfrutando de su paseo en patineta mientras bebe jugo de arándano, o Murder on the Dance Floor, después de que apareció en la película Saltburn. Y así puedo darles muchos más ejemplos de canciones viejas que el internet decide poner de moda. Otra forma en la que reviven canciones es a través de mashups, versiones slow reverb o nightboard de canciones. Las más random reciben este tratamiento y funciona la mayoría de las veces. Hasta se han popularizado versiones no lanzadas de canciones o demos, y es tanta la atención que reciben que el artista termina cediendo y los lanza oficialmente. Otros podrían ser que las estaciones de radio siguen poniendo las mismas 3 canciones todo el rato, o los peligros de sufrir una demanda por infringir el copyright, lo cual contribuye a que el dinero de artistas actuales vaya a artistas viejos. Sucedió con The Verb versus los Rolling Stones, Robin Thicke versus Marvin Gaye y Bad Bunny versus Missy Elliott. Y tampoco ayuda la obsesión que se traen con revivir muertos en forma de hologramas y deepfakes. Yo no sería tan extremista y pesimista al decir que la música actual es una basofia. Probablemente el nuevo icono de la música está sentado en su trabajo de 9 a 5 porque no logró que una disquera quisiera firmarlo. Y ese es otro problema, es que estas disqueras no están gastando dinero en lanzar nuevos artistas. En realidad su preocupación es poder comprar los catálogos extensos de artistas ya exitosos. Y es entendible hasta cierto punto porque probar algo nuevo no es del todo rentable. Existe la probabilidad 50-50 de que o sea un éxito rotundo o fracase. Es decir, a todos les gusta Living on a Prayer de Bon Jovi. No hay manera en la que no venda, pero no puedes decir lo mismo sobre un artista indie del que nadie había oído. Y esto no solo se da en la industria musical. Hollywood sigue regurgitando películas animadas en versiones live action, cuya calidad es abismal, pero llama la atención de quienes eran fanáticos cuando lanzaron las originales o hacen reuniones de programas que acabaron hace 15 años, también con una calidad del orto usualmente. Y estas fracasan porque siendo un programa para niños 20 años después lo reviven y siguen utilizando el humor infantil con el que empezaron. ¿Y qué sentido hay en eso? Su público ha crecido, ya no se ríen de las mismas bromas y las nuevas generaciones no tendrán el mismo interés pues no crecieron con la serie. No es que no haya algo nuevo, es que no se toman el costo de promocionarlo. La manera de revivir lo viejo es remixearlo, de hacerlo tuyo, tomarlo prácticamente obsoleto y darle un nuevo giro. Es lo que bandas como Måneskin ofrecen, la musicalidad del rock y su energía, pero sin el sexismo explícito. También es el caso de Orville Peck, Casey Musgraves y más actualmente Beyoncé con su más reciente álbum, dándole su toque del siglo XXI al country. Actos como estos han dado cabida a mensajes de conciencia social, lo cual no es una novedad. En los 50 nadie se esperaba que Elvis arrasaría con su versión del rock, el cual tomó de personajes como la hermana Rosetta Tharpe, siendo un chico de la parte más empobrecida de Mississippi. Lo mismo sucedió con los Beatles, que venían de Liverpool, un lugar de clase trabajadora,
Y el mejor ejemplo es el hip hop emergiendo del Bronx y South Central. Las verdaderas revoluciones musicales han sido impulsadas por los marginados. La población que no es vista como un mercado importante por los altos ejecutivos, pero cuyo mensaje resuena más que cualquier otro. Sampling literalmente significa muestrear, cortar pedazos de algo ya existente y utilizarlas a tu gusto. Fue una parte importante de originar el género musical del hip hop y fue introducido a la cultura pop por las comunidades afroamericanas, en su mayoría en Nueva York, en los 80s y 90s. Se podría decir que su popularidad dentro de la música negra es porque los cortes que hicieron en las escuelas a los programas musicales significaron que era demasiado difícil conseguir instrumentos y aprender a tocarlos. Utilizaban dos técnicas, una de las cuales involucraban dos tocadiscos. Esta técnica era el backspin. Mientras tocaban un disco, el DJ manipulaba el segundo. Esta fue originaria de Jamaica y fue traída a Nueva York. Y actos franceses como Daft Punk usaban estas técnicas, pero en la música house, también originaria de músicos afroamericanos. Solo que en Francia se ampliaron géneros como el disco y jazz funk, lo que resultó en el house francés. Para hacerse una mejor idea, piensen en Ice Ice Baby de Vanilla Ice, que hace un sample de la melodía de Under Pressure de Queen y David Bowie, o Bootylicious de Destiny's Child, que samplea el riff de la guitarra de Edge of 17 de Stevie Nicks. Estos son ejemplos de samples de otras canciones, pero en realidad puedes usar cualquier cosa. Tracklib analizó que al menos el 14% de las canciones del Billboard Hot 100 en 2021 incluyeron samples de algún tipo. Y esto no es algo reciente, ha sido una técnica de producción presente en la creación de millones de canciones. Mariah Carey sampleó una canción de hace 20 años y Lato hizo un sample de Mariah 20 años después. El problema es que ahora estos pedazos sirven como base de la canción, no solo como la melodía presente. Esto se hace para impulsar la nostalgia de quienes ya adoraban la canción. Solo trabajan alrededor de la composición del sonido de la canción para casi no tener que cambiar ningún aspecto, pero me gusta ver el lado amable a todo. Esto ayuda a que más personas descubran canciones que habían sido olvidadas hace mucho tiempo y renuevan el nombre del artista. Además, era injusto de mi parte tildar al sampling como falta de creatividad, pues las personas que impulsaron su uso crearon géneros musicales con sonidos totalmente únicos que no habían sido escuchados hasta ese momento. Era la herramienta que le dio un medio a comunidades desplazadas por las grandes disqueras por no ser talentosos o por no traer un público deseable. Fue la respuesta a la exclusión de la música, como si dijeran, haremos nuestro propio sonido y será mejor que el suyo. Ya porque el White Boy of the Month decida poner la esquema de rima más básica sobre el ritmo de otra canción y llamarle arte, pues... Pensándolo bien, TikTok ha sido responsable de crear esta cultura de samples con la idea de poder generar contenido viral de bailes, retos o de cualquier tontería random que se te ocurra. Y por cierto, si vuelvo a ir a alguien más refiriéndote a una canción como la canción de TikTok, me va a estallar la cabeza. No es nada novedoso pedir prestado en el arte, como tampoco lo es el robo. Los romanos le copiaron a los griegos. El arte pop se dedicó a reproducir diseños comerciales y a rendirle culto a la cultura del consumismo. Al hacerlo, creaba una crítica social de lo que observaban en su época. Eran imágenes que cualquier individuo reconocería, pero no se puede ir por la vida llamando una réplica arte. El artista debe añadirle un nuevo matiz. Shepard Fairey y su obra, que incluía la cara de Barack Obama y el lema de Hope, tuvo que pagar una multa de $25,000 por haber tomado una foto que era propiedad de la Associated Press y negarlo y destruir cualquier evidencia. O también el autor de fanfiction agarra una historia ya existente y la modifica para ajustarse a su gusto. Los buenos artistas toman prestado, los grandes roban. Se supone que dijo Igor Stravinsky, famoso compositor y director de orquesta ruso.
La apropiación es la copia intencional o la alteración de una imagen u objeto que ya existía. Esta ganó tracción en el siglo XX debido al consumismo y a los medios masivos que siempre están tratando de venderte algo. Esto fue debido a que la apropiación suele suceder con un trabajo que es fácil de reconocer, algo casi global que podrías acceder desde tu compu, teléfono, la radio, las noticias, lo que sea. El primero en demostrar una forma de apropiación fue Marcel Duchamp con el concepto de ready-made. Este es un concepto artístico referido a los objetos cotidianos elegidos y presentados como obras de arte simplemente por decisión del artista. No fueron creados para hacer arte, son transformados en piezas artísticas una vez las sacas de su contexto original para ponerlos en un ambiente artístico. Básicamente, Duchamp quería cuestionar qué define una obra de arte, la habilidad del artista o la intención de este. Por ejemplo, recuerdo a esta mujer, una socialité, que pintaba Birkins y creo que lo vendía. Así que si decidiese llamar a esto como una forma de arte, entonces lo podríamos considerar apropiación. Lo digo porque el diseño original del Birkin es del diseñador Jean-Louis Dumas, no de ella. Ella es simplemente la autora de lo que pinta sobre los Birkins. En La muerte del autor, Roland Barthes se planteó la idea de que no se ve al autor como tal, sino al trabajo realizado cuando queremos interpretar una obra. Al momento en que el público crea un análisis a partir de una pieza, muere el autor y su contexto personal. La interpretación del espectador le da vida al arte porque pocos llegan a conocer al autor mismo, pero muchos consumen su creación. De ser así, tendremos que enfocarnos en el tema de la originalidad, una cualidad libre de plagio que viene directamente de la creación del autor. Esta es o la propiedad del trabajo mismo o algo de lo que es dueño el artista. Este es el caso de Richard Prince, que vio un anuncio de vaqueros de Marlboro y decidió tomarle una foto y cortar el logo de la marca. En ese momento nació una carrera basada en la apropiación y una batalla incesante de artistas que no aprecian que otro fotografíe su arte y se apropie de este. Así sucedió con Norm Classen, el fotógrafo autor de la foto original, contratado por Marlboro para retratar vaqueros. En general, diría que la generación Z ha tomado la apropiación y la nostalgia como forma válida de arte. Y miren, yo sé que no soy nadie para criticar esto. Este propio video y el ensayo que hice para este fue hecho en colaboración básicamente junto a otros pensamientos y escritos de otras personas. Yo simplemente los utilicé para llegar a mi propia conclusión, pero en realidad estoy aportando algo nuevo o solo estoy remasterizando lo que alguien más ya dijo. El hecho es que desde el inicio de la cultura pop, desde la primera película muda, el primer retrato al óleo y la primera novela literaria, hemos decidido volver a 10 años atrás cuando todo era mejor. Nunca nada ha sido mejor, quizá menos peor. Idolatrar un punto en el tiempo nubla nuestra visión de la realidad y crea esta insatisfacción que jamás superaremos, pues siempre estaremos recordando el ayer. Piénsalo, quizá hoy viviste un día al que querrás volver dentro de unos años. Hoy fuiste feliz y querrás repetirlo. Fuiste triste y quisieras poder darte un aliento. Te equivocaste y desearías volver para evitarlo. Nada será suficiente y no todo estará bien siempre, pero la vida es confusa y la dejaremos pasar muy rápido si nos estancamos en el hace 10 años. Tú que crees que naciste en la época equivocada porque la música era mejor, ¿te gustaría vivir en el mundo de ese entonces? El de Vietnam, la Guerra Fría, la recesión o la supresión de la mayoría de tus derechos. Romantizar nos ayuda a pasar un trago amargo, pero hacerlo en exceso hace que pequemos de ignorantes. Es lo mismo que tratar de revivir tus días de gloria. Jamás serán igual de buenos o probablemente los recuerdes mejor de lo que en realidad fueron. En agosto de 1969, Woodstock tomó lugar y se convirtió en uno de los festivales más icónicos de la historia, con presentaciones que han pasado a la historia. Su creador, Michael Lang, decidió revivirlo en 1994 con resultados más que todo positivos.
Luego organizaron una tercera ocasión en 1999, convirtiéndose en uno de los peores desastres de la historia musical. Es recordado por la violencia implícita de los actos que se presentaron, una horda histérica de fans que para el último día incendiaron el lugar y los incesantes casos de abuso sexual y misoginia en las premisas del evento. Todos recordaban al Woodstock 69 como este festival que fue casi una experiencia religiosa con la mejor música del mundo y por ende creyeron que sería lo mismo para el 99. Por supuesto que no estuve en ninguno, ni conozco a nadie que haya ido, pero al ver fotos puedo deducir que en ambos la gente se la pasó desnuda, quemándose los sesos con drogas, durmiendo en una pila de basura y desechos. El motor principal de Woodstock 99 fue la nostalgia por revivir lo que había sucedido en el 69. Es decir, Wyclef Jean intentó tener un momento como Jimi Hendrix y tocar el himno nacional para luego prenderle fuego a su guitarra. Y al público no pudo importarle menos. No es que deba ser una determinada época para poder apreciar sus momentos históricos, pero ya no cargan el mismo peso. Uno dijo lo que su pasión al actuar le dijo, lo que como artista sintió que impactaría, y otro trató de revivir ese sentimiento, pero falló en determinar lo que impactaría a esa audiencia. Esa gente solo estaba interesada en el set de Limp Bizkit. Si vamos a revivir lo viejo, debemos dejar nuestra propia marca en ello, si no solo estaremos reviviendo los días de gloria de alguien más. Siempre he sido una persona muy nostálgica, sobre todo cuando la vida no me está yendo como me gustaría, pero es necesario recordarme a mí misma y a ustedes que no se dejen atrapar por la nostalgia y recuerden que la vida es ahora. Muchas gracias por verme otra vez. Espero que hayan disfrutado del video y espero que esta vez haya hecho un mejor trabajo que hace 2 años. Y si no, pues tendré que esperar otros 2 años para repetir este video. No olviden comentar, darle like, compartirlo, suscribirse. No sé, hay muchos botones aquí. Ustedes solo apretenlos todos y vean que sale. Y lo veré en la próxima. Bye, bitches.